este vídeo vamos a profundizar un poco más en el modelo Flip Classroom. Si recordamos, el modelo tradicional se basaba en la instrucción por parte del profesor, el alumno asimilaba el contenido y luego, si sobraba tiempo en clase, pues hacíamos actividades para consolidar el aprendizaje. Bien, todo esto se realizaba en la clase y en casa pues mandábamos a los alumnos con deberes para consolidar el aprendizaje. Esto se hacía en casa. ¿Cuál es el problema? Que justo en el momento en el que los alumnos realmente tienen que utilizar o hacer un aprendizaje un poco más complejo es cuando van a surgir las dudas, y justo en ese momento que se realiza en casa el profesor no está, sino que el profesor está en el aula. Bien, frente a eso el modelo Flip Classroom proponía lo contrario, dejar esta instrucción que digamos sería de nivel cognitivo bajo, dejarla pues por medio de vídeos, infografías, textos, lo que sea, en casa. Se hacía esto en casa, el alumno consolidaba el aprendizaje con una pequeña actividad, y luego en clase, que es cuando realmente están las actividades de nivel cognitivo superior, cuando surgen dudas, cuando realmente hay que aplicar y crear cosas, el profesor sí que está guiando ese aprendizaje y nos va a permitir hacer pues aprendizaje operativo, proyectos, etcétera. Bien, proceso típico del Flip Classroom sería, pues bueno, primero en clase presentar la unidad a los alumnos, aclarar dudas, definir objetivos y bueno, pues intentar motivar a los alumnos para que vean que es importante aprender lo que vamos a aprender. Es interesante, muy importante, hacer una evaluación diagnóstica para conocer cómo están los alumnos antes de empezar el tema, y un poco nos va a permitir establecer objetivos, aunque ya los tengamos antes aquí, pero igual esta evaluación nos va a provocar que cambiemos los objetivos, que los reventemos o que hagamos algún otro tipo de apaño. Trabajaríamos o mandaríamos algún vídeo o material para casa que los alumnos tienen que trabajar por su cuenta, bien sea pues con un vídeo, con un texto, y tendrían que dar evidencias de su trabajo, bien por medio de publicación de comentarios en Padlet, notas Cornell, un mapa conceptual o el control típico del Edpuzzle de la actividad del alumno. Cuando el alumno ha visionado el vídeo, llegaríamos a clase, resolvemos dudas, vemos dificultades, intentamos que los alumnos que se han quedado rezagados pues lleguen al nivel del resto, y es cuando empezamos las actividades de consolidación, proyectos, trabajo cooperativo, gamificación, investigación, etcétera. Durante todo ese proceso de aprendizaje tendríamos una evaluación formativa para ver cómo va la marcha del grupo, detectar qué niveles de aprendizaje hay y atender a los grupos pues que vayan más rezagados, por ejemplo. Haríamos una revisión, un repaso, dudas, ver qué objetivos han alcanzado, y por último haríamos una evaluación sumativa que puede ser bien del profesor, coevaluación o incluso autoevaluación del propio alumno. El uso de herramientas informáticas no es indispensable, pero sí que es cierto que ayuda mucho a la labor del profesor, porque yo puedo saber en todo momento qué alumnos están trabajando bien, cuáles mal, qué conceptos están siendo asimilados por el conjunto de la clase, cuáles no, cuáles hay que repasar. Tengo información en vivo, en directo, en el momento, para poder solucionar problemas, para poder guiar el aprendizaje de los alumnos, etcétera. Puedo saber qué han hecho, qué no han hecho, y de esa forma es mucho más ágil la atención a los alumnos. Y nos sirve también para determinar qué actividades tendríamos que destinar a hacer en casa o hacer en el aula. Si observamos la pirámide de la taxonomía de Bloom, vemos cómo digamos, la base estaría en recordar, comprender, aplicar, y frente a esto pues Flip Classroom propondría este modelo, invertir la pirámide, que correspondería más o menos a este esquema, es decir, dedicar en clase más tiempo a lo que serían los niveles cognitivos superiores, crear, evaluar, analizar, igual también aplicar, y dedicar en casa pues a entender, recordar los niveles cognitivos de nivel inferior. Eso es lo que diría la teoría. La práctica nos dice que realmente el modelo se asemejaría más a esto. Es decir, es cierto que en clase es muy complicado destinar mucho tiempo, porque crear conlleva mucho tiempo, sí que puedes dedicar algo,
pero posiblemente tengamos más tiempo y sea más importante aplicar, analizar y evaluar, que igual para crear hay menos tiempo, si se puede, y hay un proyecto importante, pues también sería importante, pero digamos que la práctica sería más esto, se asemejaría más a esta estructura en rombo.